Muy buenos días. Hoy, en el día 286, leeremos los capítulos 6 y 7 del libro de Marcos. Comencemos. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguía sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en las sinagogas y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y en algún lugar no y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, y de su hermano, pues le había tomado por mujer, porque Juan decía de Herodes, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías la acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le aguardaba a salvo, y poniéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venía un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes, tribuno y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pides te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y, y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, y no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, la decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre.
Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, los discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dale vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y dívenlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 50 en 100 y de 150 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a los discípulos para que lo pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que tocaban quedaban sanos. Ahora leeremos el capítulo 7. Se juntaron a Jesús los fariseos, algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como escrito está, este pueblo de labios me honra,
mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidas el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejas hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, le dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos, oiga, para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpio todos los alimentos, pero decía que lo que el hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces respondió ella y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a ella a casa, halló que el demonio había salido y, y la hija estaba acostada en la cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus ojos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos en estos dos capítulos que hemos leído. En el capítulo 6 vemos que el Señor allí nos habla de la realidad de nuestra fe. Revisar si nuestra fe sí está en Jesús. ¿Puede hacer Jesús milagros en ti? Como lo vemos en el versículo 5 que dice de la siguiente manera. Y siempre de día y de noche andaba en el capítulo 6, versículo 5, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Qué triste es que Jesús quiera obrar un milagro de transformación en nuestra vida y no se lo permitamos. Que quiera obrar algo en nuestra vida y no se lo permitamos. Se asombra Jesús de tu fe,
o de tu incredulidad, versículo 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Tremendo que Jesús se asombra de la incredulidad, que él piense, pero yo haber venido a morir por la humanidad y no me creen. Una independencia absoluta, versículo 8. Y les mandó que no llevasen nada por el camino, sino solamente el bordón. Es decir, Dios quiere que nosotros aprendamos a depender absolutamente de Él. Cuando escuchamos, pero no aplicamos, hay un gran peligro. Y también nos habla del verdadero evangelio en el versículo 12, que dice así: y saliendo predicaba que los hombres se arrepintiesen. También vemos cuando escuchamos, pero no aplicamos. Versículo 20 dice así: porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Qué tremendo es que tú y yo nos quedemos perplejos, escuchando la palabra, escuchando la voz de Dios, pero que no haya una transformación, un cambio en nuestra vida. Vemos que hay un llamado a una confianza plena, a tener una confianza plena en el Señor. Eso lo vemos en el versículo 50, que dice así: porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. En el capítulo 7 vemos que los que obedecen a Dios realmente le honran. ¿A qué te aferras? Versículo 3, que dice así: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, muchas veces no se lavaban las manos. Quizás nos aferremos a tradiciones, a religiones, a cosas que nos han enseñado y el Señor quiere que nos aferremos a Él. Lo que enseñas demuestra la honra a Dios. Versículo 7, que dice así: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Cuando yo me pongo a seguir es lo que el hombre me dice y no lo que la palabra me dice, con un grave peligro. Cuando decidimos obedecer a nuestras tradiciones antes que a Dios, no le estamos honrando. Un cuidado especial con nuestro corazón, versículo 21 al 23, donde Dios nos dice que es del corazón que salen las malas intenciones, las malas motivaciones, los malos deseos salen del corazón. Dios quiere que nosotros podamos tener un corazón sensible a Él. Permite que Dios sane tu oído y tu boca. ¿Qué tal tú? ¿Estás dispuesto a que Dios opere un milagro en tu vida? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.